Sara creció rodeada de una belleza rural inigualable. La finca, enclavada en la montaña, fue el hogar donde ella y su abuelo, el señor Ramón, cultivaron no solo la tierra, sino también un amor profundo y sincero. La rutina consistía en cuidar a los animales, plantar verduras y cosechar frutas que alimentaban sus sencillas vidas. Su abuelo, de 95 años, fue una fuente de sabiduría. Compartió historias de la antigüedad y le enseñó a Sara a respetar la naturaleza. Las tardes se llenaban de las risas de Sara y de los consejos de Ramón, mientras lo ayudaba a cuidar el jardín. Escuchaba atentamente cada palabra que decía. Hablaba de valores, dignidad y la importancia de luchar por un futuro mejor. Al caer el sol, la finca se transformaba en un lugar mágico donde el olor del campo y el canto de los pájaros la hacían sentir en paz. Mientras tanto, la salud de Ramón empezó a deteriorarse, y esto consumía los pensamientos de Sara. Cada tos y cada debilidad de su abuelo aumentaban su angustia y desesperación. Sara sabía que tenía que hacer algo para garantizar que su abuelo recibiera la atención que merecía. La presión de una vida sencilla y las limitaciones económicas comenzaron a pesar mucho sobre sus jóvenes hombros. Con el corazón apesadumbrado, Sara soñaba a menudo con un futuro diferente, lejos de preocupaciones y sufrimientos. Se preguntaba si había alguna manera de brindarles una vida mejor. La conexión con su abuelo era fuerte, pero la necesidad de actuar se hizo cada vez más urgente. El deseo de buscar nuevos horizontes la llevó a creer que, incluso en medio de la tristeza, podría encontrar luz en el camino. La decisión de Sara fue difícil, pero la necesidad de cuidar a su abuelo la impulsó a actuar. Sabía que, si quería garantizar un futuro digno, tendría que ir a la ciudad en busca de trabajo. Con solo una pequeña maleta y lágrimas en los ojos, se despidió del lugar que siempre había llamado hogar. Su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo a lo desconocido. Al subir al viejo autobús, Sara sintió que se le revolvía el estómago. A cada paso, dejó atrás los recuerdos de su infancia y la seguridad de su abuelo. Las montañas se alejaban, dando paso a un paisaje urbano que prometía oportunidades, pero también inmensos desafíos. La ciudad era grande e intimidante, llena de rostros desconocidos y ruidos constantes que parecían absorber sus esperanzas. Lo que debería haber sido un viaje de esperanza pronto se convirtió en una lucha. Sara se dio cuenta de que la ciudad no era como la había imaginado. La competencia por los puestos de trabajo era feroz, y cada puerta que se cerraba la desanimaba más. El dinero que traía se acabó rápidamente y empezó a sentir el peso de la soledad y la incertidumbre. A pesar de las dificultades, Sara mantuvo un claro enfoque en su objetivo, no podía darse por vencida. Sabía que su abuelo la necesitaba. El brillo de determinación en sus ojos nunca disminuyó, y cada desafío se convirtió en una motivación para seguir adelante. Incluso en las noches más oscuras, soñaba con regresar a la granja, trayendo prosperidad y salud a su amado abuelo. La ciudad rápidamente resultó ser un lugar difícil para Sara. Sin referentes y con poca experiencia, se enfrentó a un mar de rechazos en las ofertas de trabajo. Con cada no, su corazón se rompía un poco más. Fue frustrante ver cómo se cerraban las puertas, mientras ella luchaba por mantener una actitud positiva en medio de tanta decepción. Los días se prolongaron y la escasez de dinero se convirtió en una realidad insoportable. Sin un hogar donde descansar, Sara pasaba las noches en plazas, tratando de encontrar un lugar seguro donde poder dormir. La ciudad, que una vez prometió un futuro brillante, resultó ser cruel y despiadada, quitándole incluso las esperanzas más simples. Se sentía invisible, un fantasma entre los muchos que buscaban una oportunidad. La soledad pesaba sobre sus hombros, pero Sara no se daba por vencida. Recordaba constantemente a su abuelo y el sacrificio que él había hecho por ella. Esa conexión la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Cada amanecer, Sara se levantaba decidida a continuar su búsqueda de empleo, a pesar de las dificultades que enfrentaba. Finalmente, en un día especialmente agotador, Sara encontró un poco de esperanza. Le llamó la atención un anuncio en la puerta de una residencia de ancianos. Aunque no estaba segura de qué esperar, sintió que esta era su oportunidad. Sin saber si podría hacerlo o no,
decidió que era hora de poner a prueba su fe y determinación. Esta oportunidad podría ser el comienzo de la transformación que tanto deseaba. En un momento de desesperación, Sara se encontró sin comida y decidió acercarse a un hombre bien vestido que pasaba por allí. Parecía tener todo lo que ella no tenía: dinero, poder y confianza. Con el corazón en la mano, pidió un poco de ayuda, esperando que su necesidad despertara algún tipo de compasión. Sin embargo, lo que recibió fue una ola de desprecio. Federico, el hombre, la miró de arriba abajo y pronunció palabras crueles que resonaron en su mente. «No eres más que una mendiga sucia sin ningún futuro», dijo mientras se alejaba. Las palabras cortaron como cuchillos, y Sara se sintió destrozada. La humillación le hizo preguntarse si valía la pena luchar por un sueño que parecía cada vez más lejano. Con lágrimas en los ojos, se alejó con el corazón apesadumbrado. Cada insulto de Federico parecía confirmar los temores que la perseguían. Pero, en medio del dolor, algo dentro de ella se iluminó. En lugar de dejar que eso la deprimiera, hizo una promesa silenciosa: un día le mostraría al mundo, y especialmente a él, que era más de lo que él había dicho. Su determinación no se vería afectada por un encuentro desafortunado. Ese día se convirtió en un hito en su viaje. La humillación le hizo darse cuenta de que necesitaba ser más fuerte y resistente. Mientras caminaba por las frías calles de la ciudad, reafirmó su objetivo de lograr un futuro mejor, no solo para ella, sino también para su abuelo. Sara sabía que cada desafío que enfrentaba la hacía más fuerte, y no podía darse por vencida ahora. Después de meses de intentos y rechazos, Sara finalmente recibió la oportunidad que estaba esperando. La pequeña residencia de ancianos, que al principio parecía una luz al final del túnel, le ofreció un puesto como cuidadora. Ella aceptó agradecida, sabiendo que este trabajo podría cambiar el curso de su vida. El primer día fue desafiante, pero la pasión de Sara por cuidar a los demás la ayudó a superar cada obstáculo. En los primeros meses, se dedicó en cuerpo y alma a su trabajo. No solo cumplía con sus deberes, sino que iba más allá, estableciendo vínculos con los pacientes y sus familias. El cariño que ofrecía reflejaba su empatía y su determinación de marcar la diferencia. El reconocimiento no tardó en llegar, y Sara se destacó como una empleada ejemplar, ganándose la admiración de todos los que la rodeaban. Con el tiempo, Sara ahorró lo suficiente para alquilar un pequeño departamento, un sueño que meses atrás parecía lejano. Envió el primer pago a su abuelo, quien la esperaba orgulloso, incluso a distancia. Cada envío de dinero era un recordatorio de lo que había logrado y del amor que sentía por él. La sensación de construir un futuro sólido la llenó de esperanza y motivación. Con el paso de los meses, el pueblo que antes la había rechazado empezó a aceptar a Sara. La fuerza de su determinación, combinada con la amabilidad que brindaba, la convirtieron en una parte importante de esa comunidad. Ya no estaba sola en la lucha, y su resiliencia comenzó a atraer nuevas oportunidades. Sara se dio cuenta de que estaba cada vez más cerca de la vida que siempre quiso, y esto era solo el comienzo. Con la experiencia adquirida en la residencia, Sara decidió que era hora de dar un paso audaz. La idea de abrir su propia empresa de atención a personas mayores empezó a tomar forma en su mente. Se dio cuenta de que existía una necesidad real de servicios humanizados y de calidad en el sector. Motivada por sus experiencias, decidió que quería marcar la diferencia, no solo para su abuelo, sino para muchos otros. Después de meses de planificación e investigación, Sara lanzó su empresa. El comienzo fue desafiante, pero su pasión y determinación fueron contagiosas. Trabajó incansablemente para construir un equipo comprometido y una reputación sólida. Con el tiempo, su empresa fue ganando reconocimiento por la excelencia del servicio brindado, y muchas personas mayores comenzaron a confiar en la calidad de la atención que ofrecía. La prosperidad de la empresa le permitió a Sara hacer realidad sus sueños. Comenzó a emplear a varias personas, brindando oportunidades laborales y cambiando la vida de muchos. Cada nuevo empleado que se unía a ella se convertía en parte de su misión de brindar dignidad y amor a las personas mayores. La alegría de ver crecer su empresa fue una recompensa incalculable. Sara nunca olvidó sus raíces ni lo duro que había luchado para llegar a donde estaba.
Se propuso visitar a su abuelo con regularidad y llevar consigo los frutos de sus logros. Las visitas estaban llenas de risas y orgullo, y Sara se sentía realizada al ver la felicidad en el rostro de su abuelo. La granja aún tenía un lugar especial en su corazón, y estaba decidida a devolverle todo el amor y las enseñanzas que su abuelo le había brindado a lo largo de su vida. Años más tarde, mientras Sara bajaba de su auto importado, un hombre se acercó pidiendo ayuda. Al acercarse, se sorprendió al reconocer a Federico, el mismo hombre que la había humillado años atrás. Ahora se encontraba en condiciones deplorables, con ropa sucia y apariencia descuidada. La ironía de la situación la hizo dudar. Al recordar cómo la había tratado en el pasado, Sara sintió una mezcla de emociones, ira y desprecio, seguidos por un momento de compasión. Lo había perdido todo y claramente estaba en problemas. Por un momento pensó en ignorarlo, pero recordó lo que siempre se había prometido, no volverse amargada como aquellos que la despreciaban. Esta era una oportunidad para demostrar que ella era diferente. Sara decidió actuar con empatía y discretamente lo ayudó, proporcionándole dinero para una comida caliente. No reveló su identidad y prefirió permanecer en el anonimato. Quería que él sintiera algo de la compasión que él nunca le había mostrado. Mientras se alejaba, Sara sintió que un peso se levantaba de sus hombros, como si ese gesto la liberara de las heridas del pasado. Federico, en su condición desesperada, quedó intrigado por la generosidad de la joven que lo había ayudado. Su mente estaba llena de preguntas sobre quién podría ser esa persona. Comenzó a investigar y pronto se dio cuenta de que la mujer que lo ayudó podría ser Sara, la hija que había abandonado años atrás. El destino parecía tener un sentido de la ironía, y Federico estaba a punto de afrontar las consecuencias de sus acciones pasadas. Al poco tiempo, Federico fue a casa de un amigo y le contó la historia de la joven rica que lo había ayudado. El amigo, interesado, mencionó que podría ser Sara, una exitosa empresaria conocida en la ciudad, proveniente de una finca cercana. La curiosidad de Federico aumentó, y comenzó a unir los puntos, recordando cada detalle sobre Sara. Las piezas del rompecabezas se iban juntando y su mente estaba en un torbellino de emociones. Lo que realmente lo tomó por sorpresa fue el arete de oro que llevaba Sara. Recordaba claramente que ese pendiente era una pieza única, hecha a medida para su primera esposa. Federico había abandonado a su familia por una amante, y ahora la misma joven que había desdeñado parecía ser su propia hija. La culpa y la vergüenza comenzaron a consumir sus pensamientos. Decidido a descubrir la verdad, Federico decidió buscar a Sara. Sabía que el encuentro sería tenso, pero no podía ignorar la conexión que ahora entendía. Era una oportunidad para intentar reconectarse con la hija que había abandonado, aunque ella no lo quisiera en su vida. Con el corazón apesadumbrado, se preparó para enfrentar su pasado. Cuando finalmente encontró a Sara en su empresa, el shock fue innegable. No solo vio a una mujer exitosa, sino también a la chica que había dejado atrás. Sara se quedó helada al verlo, y la confusión rápidamente se convirtió en un torbellino de emociones. Mientras se miraban fijamente, el pasado y el presente chocaron de una manera que nadie podría haber predicho. Federico, buscando redención, comenzó a hablar, tratando de explicar sus acciones pasadas. Mencionó el dolor que sentía tras la separación, pero las palabras le parecieron vacías a Sara. La joven no podía creer que se estuviera mostrando ahora, después de tantos años de abandono. La ira creció dentro de ella, recordando todo lo que había pasado sin la presencia de su padre. Sara, decidida a no quedarse callada, expuso todo lo que había enfrentado desde su partida. Describió la miseria y la lucha que tuvo que afrontar mientras cuidaba de su madre enferma y, más tarde, de su abuelo. Cada palabra llevaba el peso de años de dolor y soledad, y Federico, entre lágrimas, intentaba absorber cada frase. El arrepentimiento se reflejaba en sus ojos, pero Sara sabía que no era suficiente. Recordó cómo su infancia estuvo marcada por la ausencia de un padre que debería haber estado presente. Federico había vivido como un millonario, mientras Sara y su madre enfrentaban la pobreza. La ironía de su situación no pasó desapercibida para ella. Él se había convertido en una sombra de sí mismo, mientras que ella se había convertido en una mujer fuerte e independiente.
Cada lágrima que derramaba Sara era un reflejo del amor que nunca recibió. La conversación se convirtió en una tormenta de emociones, y Sara decidió que no podía simplemente perdonar a Federico. El dolor que él le causó la había moldeado, y aunque había evolucionado, el resentimiento aún ardía en su corazón. Con voz firme, le dejó claro que no podía volver a confiar en él, pero tampoco quería que sufriera en la calle. Lo que sucedió después se convertiría en un momento crucial para ambos. Tras el arrebato, Sara sintió una oleada de alivio, pero también un vacío. La verdad sobre su pasado finalmente había quedado expuesta, y con eso, se sintió un poco más libre. Sin embargo, el dolor de saber que Federico la había abandonado a ella y a su madre, y que su vida había sido una lucha constante, la consumía. Los años de sufrimiento no se podían borrar fácilmente, y Sara sabía que tenía que enfrentar esta realidad. Federico, con la cabeza agachada, volvió a intentar explicarse, pero Sara lo interrumpió. No quería escuchar más excusas vacías. Su madre había fallecido cuando Sara aún era una niña, y había perdido la oportunidad de conocerla. El tiempo no podía retroceder, y la culpa no repararía el daño causado. Sara sintió que la ira que la acompañaba podía ser liberadora, pero también pesada. Las lágrimas de Federico fueron una señal de arrepentimiento, pero Sara no estaba dispuesta a ofrecerle el perdón que tanto deseaba. El impacto de sus decisiones pesaba mucho sobre sus hombros, y ella se aseguró de recordárselo. Su infancia estuvo llena de luchas, y mientras él se permitía vivir en el lujo, ella luchaba por sobrevivir. Cada palabra era un recordatorio de cómo había fracasado como padre. Finalmente, Sara decidió que, a pesar del dolor, no podía dejar que Federico muriera en la calle. Como último acto de compasión, hizo lo que consideró correcto. No se trataba de perdón, sino de humanidad. Puede que no merezcas mi amor, pero sí un poco de dignidad en los últimos años de tu vida, dijo con firmeza. Con eso, la decisión estaba tomada, y Sara sintió que, de alguna manera, esto la liberaba de su pasado. Sara decidió que, a pesar de todo el dolor que Federico le había causado, no podía simplemente dejarlo en su estado actual. Con compasión en su corazón, organizó su traslado a un asilo de ancianos donde tendría un confort mínimo. Esta decisión no fue fácil, pero Sara entendió que era necesario cerrar un capítulo doloroso en su vida. Quería que Federico tuviera la oportunidad de reflexionar sobre sus decisiones, aunque nunca podrían revertirse. En el asilo, Federico enfrentó la realidad de su vida y las consecuencias de sus acciones pasadas. El dolor de haber perdido a su familia y de haber dejado atrás a Sara lo acompañó en todo momento. Sabía que no podría recuperar el amor de su hija, pero esperaba que su compasión le brindara algo de paz. Cada día era una oportunidad para reflexionar sobre sus fracasos y llorar lo que había perdido. Por su parte, Sara sintió una mezcla de alivio y tristeza. La decisión de cuidar de Federico no la liberó completamente del resentimiento que aún sentía, pero le permitió cerrar algo del pasado. Se había demostrado a sí misma que podía ser mejor que las circunstancias que la moldearon. Ahora, se centraba en su vida y en su empresa, continuando ayudando a quienes realmente lo necesitaban. Pasaron los años, y Federico vivió sus últimos días con la conciencia culpable. Nunca recuperó la confianza de Sara, pero agradeció su misericordia final. Para Sara, el acto de internar a su padre en un asilo fue una forma de liberación. Había decidido no dejar que el dolor del pasado la definiera, y eso la hizo seguir adelante. Su viaje no fue nada fácil, pero se había vuelto más fuerte y resistente. Sara continuó su vida con la misma fuerza que la había llevado hasta allí. Su legado no solo estuvo en su negocio de cuidado de personas mayores, sino también en la forma en que afrontó el dolor de su pasado. Cada día, mientras cuidaba a sus clientes, recordaba su misión de brindar dignidad y amor. La historia de su vida fue un testimonio de la resiliencia humana, y estaba decidida a compartir ese mensaje. Comenzó a escribir un libro sobre sus experiencias, con el deseo de inspirar a otras personas que enfrentaban desafíos similares. Sara quiso demostrar que, a pesar de las adversidades, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante. La obra se convirtió en una extensión de su propio crecimiento, y cada página contaba la historia de superación y compasión.
A través de su escritura, esperaba ofrecer esperanza a muchos. Mientras tanto, su negocio prosperaba, y Sara decidió expandir sus operaciones, ayudando a más personas mayores a encontrar atención de calidad. La felicidad que veía en los rostros de sus clientes era lo que la impulsaba cada día. El legado que estaba construyendo iba más allá de los muros de su empresa, era una red de amor y apoyo que se extendía a todos los que la rodeaban. Con el tiempo, Sara se dio cuenta de que las heridas del pasado la moldeaban, pero no la definían. Su historia fue una de fuerza, compasión y resiliencia. Al mirar hacia el futuro, sabía que tenía un papel importante que desempeñar en la vida de las personas. Con el corazón abierto y una determinación inquebrantable, Sara continuó escribiendo su propia historia, inspirando a otros a hacer lo mismo.